El mensaje en esta mañana lo llamamos la sanidad de un leproso. Lucas capítulo 5, versículos 12 al 16. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó, es decir, Jesús, que no se lo dijese a nadie. Si no ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Verso 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La sanidad de un leproso, el mensaje en esta mañana. Tengamos en cuenta que este evangelio lo escribe un médico, que es el doctor Lucas. Así que él va a dar algunos detalles propios de un médico. Y dice en el verso 12 de Lucas 5 que Jesús, andando por una ciudad, se presenta un hombre lleno de lepra. Es interesante porque había dos tipos de lepra en Palestina. Uno de los tipos de lepra era la que atacaba solamente la piel. Ahora, había otro tipo de lepra que era mucho más grave, que es ese tipo de lepra que carcomía la piel, se comía la piel. Y de hecho, algunos perdían pies, manos, quedaban solamente con el muñón de la mano. Así que este hombre estaba lleno de lepra, es decir, era una lepra incurable. La lepra era una enfermedad incurable. El que padecía lepra era como un muerto viviente. No tenía esperanza alguna. Algunos comparaban la lepra con el cuerpo de una persona que había muerto. La única diferencia es que el leproso seguía viviendo, pero era como un muerto en vida. Así que este hombre solo, imagínate, rechazado, en ese tiempo cuando veían un leproso, nadie podía acercarse a menos de 2 metros del leproso. Así que nadie se acercaba, nadie le hablaba, nadie ni siquiera podía tocarlo, nadie se interesaba por ese hombre. Te digo y te doy este contexto para que veas que este hombre, la única solución que tenía era Jesús. Ahora, ¿cuántas veces en algunas áreas de nuestras vidas estamos leprosos? En algunas áreas de nuestras vidas pareciera que no tenemos salida. Puede ser en la economía, puede ser en las emociones, puede ser en la familia, puede ser con nuestros hijos, puede ser con algún ministerio al cual Dios nos llamó y no tenemos salida. Como bien decía Jorge hace un rato, nos sentimos solos, en soledad, y a veces el Señor permite esa soledad para ministrarnos, para que el Espíritu Santo obre. Dios sabe que si vos estás con otros, si no te lleva al fondo del pozo, quizá nunca le busques por completo. ¿Cuántas personas reciben milagros y dejan a Jesús? Lo abandonan. Ahora, ¿y cuántas personas están 50 años en la iglesia sin recibir milagros? Porque muchas veces Dios sabe que si esa persona recibe lo que está pidiendo, se va a ir. Va a dejar el camino de Jesús. Así que este hombre solo, despreciado, sin esperanza, juzgado por los religiosos de su tiempo,
para los doctores en la ley, la lepra era un castigo divino. Decían, tiene lepra porque hay un juicio de Dios sobre él o sobre ella. Así que este hombre las tenía todas en contra. Sin embargo, presta atención a cada palabra del pasaje de Lucas capítulo 5, verso 12, porque dice, este hombre lleno de lepra, dice que vio a Jesús y se postró con el rostro en tierra. Esta es una gran enseñanza, no importa en qué área de nuestras vidas nos sintamos leprosos. Lo que tenemos que hacer es postrarnos con el rostro en tierra a Jesús. ¿Cuántos oran postrados boca abajo? Bueno, yo también. ¿Nadie más ora postrado, acostado boca abajo? Bueno, es una gran experiencia espiritual orar postrado en la presencia de Dios boca abajo. Sé que no es la manera más habitual que los cristianos oran, pero experimentalo a ver qué sucede. Dice que este hombre vio a Jesús, se postra con el rostro en tierra y le ruega, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Ahora, frente a la imposibilidad, es interesante lo que acá la palabra de Dios nos enseña. Frente a tu imposible, primero, ¿qué tenés que hacer? Mirar a Jesús. Humillarte delante de Él, postrarte en rostro en tierra. En tercer lugar, rogarle, clamarle. ¿Y qué le dijo este leproso? Señor. Ya es una gran lección. Porque este leproso reconoció en Jesús al Kyrios, al Señor de lo imposible. Entonces, si queremos ver lo imposible en nuestras vidas, tenemos que mirar a Jesús, humillarnos y reconocer que Él tiene poder y está dispuesto a operar ese poder en nuestras vidas. Cualquiera sabe que Dios es todopoderoso. Si traemos a un pai de Umbanda o a un macumba, un brujo macumba, y yo le pregunto, ¿usted cree que Dios es todopoderoso? ¿Qué crees que me va a decir? Sí. Ahora, lo que este hombre leproso le dice a Jesús es muy interesante. Primero reconoce el señorío de Jesús, ¿no? Y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, el leproso no dudaba del poder de Jesús. Lo que dudaba es si Jesús estaba dispuesto a sanarle. Y lo mismo pasa en tu vida y en la mía. Todos creemos en el poder de Dios, pero a veces dudamos en la disposición del Señor a operar un milagro, ahora o más adelante. Muchas veces cuando orás, y cada vez que orás, Dios siempre responde de tres maneras. En algunas veces te dirá sí, obra el milagro ahora. Otras veces te dirá no. Y otras veces te dirá esperá. Pero nunca digas que Dios no te responde. Él siempre responde al momento, al instante. Tendrás que aprender a discernir cuál es la respuesta. Y esa respuesta la discerní por la intimidad con Él. No es algo que otros te digan, ni siquiera será una palabra profética que otro te dé. Será intimidad del Espíritu Santo y vos. Hace unos días me enteraba que un hermano aquí de la iglesia se levanta a 3 de la mañana a orar. Está buscando el rostro de Dios. Y a veces se va a trabajar sin dormir. Se despertó a las 3, ora, lee la Biblia y se va a su trabajo. Está creciendo en intimidad. Y pronto, si lo sigue haciendo, vamos a ver los resultados. Porque Dios es fiel. Y todo el que le busca,
le halla, le encuentra. Así que este leproso sin esperanza mira a Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó. Bueno, acá ya tenemos un gran milagro. La ley prohibía tocar a un leproso. Prohibía acercarse a menos de 2 metros. La ley veía a los leprosos como inmundos, culpables de un juicio divino. Jesús, ¿qué hace? Como doctor de la ley, rompe todas esas reglas, se acerca al leproso y le toca. Yo creo que cuando el leproso sintió el toque de Jesús, ya supo que sería limpio. Quiero, le dijo Jesús, sé limpio. Otro milagro más. Jesús no le dice: quiero, sé sano. Jesús le dice: quiero, sé limpio. La limpieza va mucho más allá de la sanidad física de la lepra. Así que Jesús, este hombre le pide sanidad de su enfermedad y Jesús va más allá. Sanó su corazón, su cuerpo, su piel, su mente y sus emociones. Cada vez que vos le pedís algo a Dios, Él te va a dar mucho más de lo que le estás pidiendo. Otra gran lección espiritual: quiero, sé limpio. En ningún lugar de los evangelios veo a Jesús dejando a los enfermos enfermos. Yo veo a un Dios que quiere nuestra sanidad. Claro, muchas veces no es en el ahora, puede ser más tarde, pero la voluntad de Dios es la sanidad en nuestras vidas. Así que este quiero ser limpio también es para vos en esta mañana y para mí. ¿En qué área de nuestras vidas nos sentimos leprosos? ¿En qué área nos sentimos solos? Que no hay esperanza. ¿En qué área de nuestras vidas nos sentimos inmundos? Como los fariseos veían a este hombre. Entonces en el verso 14 sucede algo tremendo. Jesús le dice: no se lo digas a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Es interesante, ¿por qué Jesús lo manda al sacerdote? Porque la única forma que ese leproso que había sido sanado pueda reintegrarse a la sociedad era si el sacerdote le daba el visto bueno. Y el sacerdote veía que el milagro había ocurrido, que estaba sano de su lepra. De esa manera, ese ex leproso podía volver a la vida social. Si no, no. Por eso Jesús le dice: andá y mostrate al sacerdote. Pero en la iglesia de hoy, del siglo XXI, sucede absolutamente todo lo contrario. Hoy Jesús nos dice a vos y a mí: decile a otros lo que he hecho en tu vida. Y nos callamos la boca. En los tiempos de Jesús le decía: no se lo digan a nadie. Y este leproso fue y publicó el milagro por toda la ciudad. En estos tiempos pasa al revés. Jesús nos mandó a decirle a otros que Él está vivo, que Él resucitó, que Él nos salvó. Y como cristianos nos callamos. Callamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Por eso los ateos nos han superado el número en Argentina. Ya son el 20% de la nación. Y nosotros hace muchos años nos quedamos conformes con el 15% de la población argentina. Pareciera que los ateos tienen más convicción que los cristianos de lo que no creen.
tienen convicción de su ateísmo. Sin embargo, a los cristianos nos falta convicción del Dios verdadero, de lo que Dios ha hecho en nosotros. El verso 15 dice que este leproso hizo todo lo contrario a lo que Jesús le dijo. No solamente fue sacerdote, sino que lo publicó en toda la ciudad. Y la fama de Jesús se extendía más y más. Y acá hay otro detalle muy interesante. Dice, se reunía mucha gente para oír a Jesús. Y después, ¿qué dice? Para que le sane. Quizás ahí está el secreto de por qué muchas personas no reciben sanidad en estos tiempos. Porque en lugar de congregarse para escuchar a Jesús y que sus vidas cambien, van por los panes y los peces. Van solamente por el milagro. Y acá el orden es lo contrario: oír a Jesús, recibir la palabra, y después vienen los milagros. Un toque de Dios lo recibe cualquiera, pero una transformación de vida no. Cuando Jesús estaba yendo a la cruz, Jesús le impone la mano a uno de los soldados romanos y por el poder de Dios el soldado cayó al piso. Después se levantó y la vida del soldado siguió como siempre. Siguió llevando a Jesús a la cruz. Así que un toque lo puede recibir cualquiera. Ahora, la verdadera transformación de vida viene por un corazón cambiado. Ese es el primer milagro de sanidad que el Señor quiere hacer en las personas. Y el verso 16 termina Lucas diciendo: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esta es otra gran lección para vos y para mí. Cuanto más se extendía la fama de Jesús, más milagros, más señales, más prodigios, nunca dejó Jesús la intimidad con el Padre. Nunca dejó de pasar tiempo a solas con Dios. A veces nosotros frente a las actividades decimos: no tengo tiempo, o no me hago el tiempo, redujo el tiempo de oración, redujo el tiempo con la palabra y dedico mi tiempo a otras cosas. Jesús nos enseña cuál era su prioridad. Si queremos muchos milagros, si queremos la gloria de Dios en nuestras vidas, tendremos que pasar tiempo a solas con Dios. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Otra gran pregunta que nos surge de este pasaje: ¿dónde orás vos? ¿Tenés un lugar secreto en tu casa? Ese lugar en el cual saben que vos cerrás la puerta y ni que venga el presidente de la nación puede molestarte. ¿Tenemos un lugar secreto con Dios donde cada día acudimos a esa cita con Él? A veces el trajín y el estrés de la vida cotidiana puede apartarnos de lo más importante. Satanás es especialista en meterte cosas urgentes para apartarte de lo prioritario en tu vida. Claro, los que nos rodean ven nuestra vida espiritual. A nuestros hijos no podemos engañarlos. Si no oramos, no oramos. Si no nos ven encerrados con Dios, ¿qué le vamos a decir? Oro en la cama antes de dormir. Oro en la calle cuando voy camino al trabajo, oro en el colectivo, oro en el subte. Un ejemplo habla más que 1000 palabras. Así que tus hijos y los míos lo único que recordarán es si nos vieron encerrados con Dios orando. Si no,
será zaraza, como dijo algún economista hace unos años, ¿no? En definitiva, este pasaje nos enseña que frente a una lepra espiritual, no física, frente a un imposible, hay un camino que seguir. Reconocer nuestra necesidad, no ocultar el problema que tenemos. Si no reconocemos el problema, va a ser difícil que Dios pueda obrar sanidad. Este hombre se reconoció enfermo, miró a Jesús, se postró, reconoció su señorío, reconoció que tenía poder para sanarlo, abrió su corazón al Dios de lo imposible, era lo último y lo único que le quedaba, recibió el toque de Jesús, evangelizó después del milagro, se encargó de ir al sacerdote, reintegrarse a la vida social, pero esa ciudad fue transformada y a través de su testimonio mucha gente venía a Jesús y era sanada. ¿Cuántos cientos de personas pueden ir a Jesús si tan solo abrís tu boca y le contás lo que Él ha hecho en tu vida? ¿Te pusiste a pensar cuántos cientos de personas que te rodean están esperando que les hables de Jesús? Que les hables del que verdaderamente es famoso. A veces el pueblo de Dios hace famosos a predicadores, cantantes, profetas. El verdaderamente famoso es Jesús. El que verdaderamente tiene que ser famoso es Él. Como decía el doctor Luis Palau, que le predicó el Evangelio a más de 200 millones de personas en el mundo, él decía: el día que yo quiera ser famoso, dejaré de predicar, porque puedo ser conocido, pero el famoso es Jesús. Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que libera y Él es el que transforma. Nos ponemos de pie.